tenés algo para sacar ¿sí? de esta palabra. Yo creo que muchos la conocen, la muerte de Lázaro. Amén. Muchos quizás conocen la historia, pero Dios te va a hablar de una manera diferente, amén, porque su palabra dice que nunca vuelve vacía, amén. Su palabra nunca vuelve vacía, y cuando es soltada su palabra, es soltada con un propósito. No te voy a hablar yo, ¿sí? Sacate de la cabeza de que yo tengo algo para darte, porque yo no tengo nada para ofrecerte. Lo único que tengo es disponerme a Jesús y que Jesús haga lo que Él quiera hacer a través de mi vida, amén. Y quiero compartir esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿La tienen todos? Amén. Dice: estaban entonces enfermos uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y escuchen lo que dice el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Amén. Si usted se pone a pensar, la palabra de Dios dice que Lázaro y sus hermanas eran amigos de Jesús. De que Jesús muchas veces cuando salía a predicar, se quedaba en la casa de Lázaro y en la casa de sus hermanos, ¿sí? A dormir, a descansar. Y siempre cuando se movía en su alrededor, siempre que volvía a la casa de Lázaro. O sea que eran sus amigos, ¿sí? Y como vemos, su amigo estaba enfermo. Amén. Y vemos que en el versículo 5 dice, en el versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Amén. Muchas veces pensamos que porque seguimos a Cristo, muchas veces pensamos que porque estamos en la iglesia, estamos exentos de enfermarnos, de no tener plata, de estar mal de salud, de que quizás nos vaya mal en una temporada. Muchas veces pensamos, o la gente quizás piensa que estando en la iglesia no te puede pasar nada de eso. Y acá vemos que la palabra de Dios dice que Jesús amaba a Lázaro. Amén. Y que él enfermó. Y muchas veces a nuestra vida vienen cosas que nos hacen enfermar espiritualmente. Muchas veces vienen cosas a nuestra vida que quizás nos hacen decaer. Muchas veces vienen cosas a nuestra vida que nos hacen querer rendirnos. Muchas veces esperamos que Jesús haga algo en nuestra vida, amén. Porque dice que la palabra que María y Marta mandaron los mensajeros a decirle a Jesús que por favor venga, porque su amigo, aquel que ama, está enfermo. Y ahora a ellas habrán dicho: le vamos a mandar a decir a Jesús que venga. Si él lo ama, si es su amigo, seguramente va a venir corriendo. Pero vemos que en el versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Dice en el 6: cuando yo pues estaba enfermo, se quedó 2 días más. Uno se pone a leer la palabra y dice: ¿cómo puede ser que Lázaro, su amigo, aquel al que él amaba, lo necesitaba en un momento de su vida en el cual estaba pasando una situación difícil, una enfermedad que lo podía matar y que lo mató finalmente? Y aquel que decía amarlo dijo: no voy a ir hoy. En 2 días quizás vamos a salir para allá y vamos a ir. Y se me cruzaba por la cabeza y decía: ¿cómo puede ser que Jesús, si lo amaba tanto, cómo puede ser que Jesús, si tenía una relación de amistad con Lázaro y él sabía que podía sanar su enfermedad, cómo podía ser que le diga: no, voy a ir en 2 días, voy a ir para allá? Yo calculo que cuando uno tiene un amigo enfermo y es una enfermedad grave, lo primero que hace es dejar todo e ir corriendo a visitarlo, quizás.
Me pasaría a mí, no sé si le pasaría a todos igual. Pero acá vemos que muchas veces no es lo que nosotros queremos. Que muchas veces no es en el tiempo que nosotros queremos. Que no es, bueno, sí, voy a dejar todo y voy a ir corriendo para allá. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Y muchas veces nosotros pensamos que Jesús llega tarde. Muchas veces nosotros pensamos que lo que estamos pasando nos va a matar. Y quizá con Lázaro fue así. Dice que Jesús, en el versículo 11, le dice a sus discípulos: bueno, ahora vamos a ir para Betania. Ahora vamos a despertar a Lázaro que duerme. Entonces sus discípulos dijeron: o sea que está dormido Lázaro, no es que murió. Todavía no se le había revelado de que Jesús era el dueño de la vida y de la muerte. Amén. Amén. Y como dijo en el versículo 4, esa enfermedad no es para muerte, es para glorificar a Dios. Amén. Amén. Y así Dios va a hacer en nuestra vida muchas veces. Cuando nosotros pensamos que lo necesitamos ya, que lo necesitamos urgente, Jesús espera un poquitito más. Y ahí prueba nuestra fe. Y ahí nos moldea. La pastora el otro día hablaba que Jesús lo hizo subir a la barca a sus discípulos. Y él sabía que cuando subían a la barca se le iba a levantar una tormenta. Pero los hizo subir igual. ¿Para qué? Para formarlos. Para hacerle entender de que verdaderamente Él en la tormenta iba a estar con ellos. Para mostrarle que cuando pase esa tormenta iban a ir a una mayor gloria de la que ellos habían visto antes. ¿Amén? Y eso es lo que Jesús muchas veces quiere mostrarnos a nosotros. Nosotros pensamos que Jesús, en esta situación pensamos que Jesús llegó tarde, porque la palabra de Dios dice que Jesús fue a Betania al cuarto día de haber muerto Lázaro. Ya Lázaro estaba muerto. Y dice su palabra que cuando Jesús fue a Betania, se le acercó la hermana de Lázaro, amén. Y le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Y esto suena un poco a reproche y un poco a fe. Amén. Sí. Porque ella le dijo: si tú hubieses llegado a tiempo, mi hermano no estaría muerto. O sea que ella creía que Jesús podía salvarlo. O sea que ella tenía la fe en Jesús de que podía curarle la enfermedad que Lázaro padecía. Amén. Y él en esta noche te está preguntando: ¿qué es esa enfermedad que no te deja avanzar? ¿Cuál es esa enfermedad que no te deja crecer? ¿Cuál es esa enfermedad que vos tenés espiritualmente dentro tuyo que no te deja ir a buscar el propósito que Dios tiene en tu vida? Y dice la Biblia que Jesús le dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y muchas veces no se nos revela eso a nosotros. Muchas veces queremos las cosas ya. Somos humanos y muchas veces queremos que todo se solucione rápido, queremos hacerlo a nuestra forma, a nuestra manera. Pero en ese tiempo de esos 4 días, Dios ya tenía todo bajo control. Era para verdaderamente mostrar la gloria de Dios y manifestar el poder que Dios le había dado a Jesucristo aquí en la tierra sobre la vida y sobre la muerte. Y dice que Jesús le dice a su hermana que lo lleve al lugar donde estaba Lázaro, ¿sí? Que lo lleve al sepulcro. Y cuando la hermana entra y le dice a la otra hermana: está Jesús acá. Dice que la otra hermana salió corriendo. ¿Y saben qué le dijo? Lo mismo que le había dicho a la otra hermana: Jesús, si vos hubieses estado en este lugar, mi hermano Lázaro no estaría muerto. Porque quizás en el dolor, quizás en la angustia que ella tenía, no podía ver lo que Jesús estaba por manifestar
estar en ese momento, porque saben que Jesús le dijo, Jesús le dice en el versículo 30, dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció el espíritu y se conmovió. Esto muestra la humanidad de Jesús, ¿sí? Él se conmueve cuando nosotros estamos mal, Él se conmueve cuando verdaderamente nosotros estamos pasando una situación en la cual no le encontramos la vuelta, no le encontramos la solución. Y vemos que Jesús dice la palabra que también se estremeció, amén. Y en el versículo 35 dice, Jesús lloró, amén. Una muestra de humanidad de lo que Jesús verdaderamente siente por nosotros, amén. Cuando nosotros la estamos pasando mal y pensamos nosotros que Jesús no está en ese momento. Hay muchas personas que quizás aquí han pasado cosas y se preguntan y le dicen a Dios, ¿por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuve que pasar por esta situación? Si yo te sirvo, si yo verdaderamente quiero mantener una relación contigo, si yo verdaderamente quiero servirte, quiero agradarte, ¿por qué me tiene que estar pasando esto? Muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, amén. Muchas veces le reprochamos a Dios y no le preguntamos con el fin que Él hace las cosas, amén. Aunque no lo entendamos, muchas veces tenemos que rendirnos a su voluntad, porque si nosotros verdaderamente le decimos a Él que le entregamos nuestra vida y queremos que su voluntad se haga en nosotros, entonces ya no depende de lo que nosotros queremos y de lo que nosotros anhelamos. Ya no depende de lo que a mí me parece y de lo que yo quiero hacer, sino que dependemos de que verdaderamente la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Y si nosotros dependemos de que la voluntad se haga en nuestra vida, ya no dependemos de nosotros, sino que verdaderamente ya le dimos el lugar por completo a Jesús en nosotros y en lo que nos pertenece, amén. Aunque no lo entendamos, aunque muchas veces duela, aunque muchas veces tengamos que pasar por situaciones que no nos gusten, Él siempre está orando, Él siempre está haciendo algo. Y dice su palabra que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Dice que en la antigüedad la creencia de los judíos era que el alma, cuando una persona moría, el alma del cuerpo quedaba flotando 3 días en el lugar. Esa era la creencia que tenían los judíos. 3 días quedaba el alma dando vuelta en el cuerpo para querer volver a entrar otra vez al mismo lugar. O sea que había 3 días para que Lázaro pueda resucitar. Esa era la creencia que tenían los judíos, amén. ¿Y cuánto tiempo tardó Jesús en venir? 4 días. ¿Saben para qué? Para mostrarle verdaderamente a los judíos y a aquellas personas que no creían que Él tiene el poder y la autoridad como de la vida, como de la muerte también. Amén. Porque dice la palabra de Dios que su hermana le dice, no Señor, ya hace 4 días que está muerto, ya hasta está largando olor. Ya no podemos sacar la piedra porque se va a expandir el olor y nos vamos a descomponer todo. Me imagino lo que le decía Marta, ¿no? Pero Jesús le dice nuevamente en el versículo 40, Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Esta era una muestra de que verdaderamente lo que Jesús estaba haciendo era en obediencia a lo que el Padre le había dicho. Era una muestra de obediencia a lo que Dios quería hacer con Jesús. Por eso yo le decía que Jesús nunca llega tarde, que quizás muchas veces nosotros pensamos que Él llega ya cuando nuestra situación quizás no da para más, cuando ya nuestro matrimonio no da para más, cuando nuestro hijo ya está perdido en la droga, cuando ya nuestro hijo está perdido en la delincuencia, cuando muchas veces pensamos que nuestro matrimonio ya no tiene solución. Eso es lo que pensamos nosotros. Pero lo que verdaderamente Jesús quería manifestar era que entienda que a pesar de que vos no le encuentres salida a la situación de tu hijo, que no le encuentres salida a tu matrimonio, que no le encuentres solución a tu hijo que está perdido en la delincuencia, déjame decirte que Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Él nunca te va a abandonar. Esté pasando lo que esté pasando, porque acá estaba pasando que una persona había muerto. ¿Y cuánto muchas veces de nosotros hemos dejado morir sueños, hemos dejado morir situaciones en nuestra vida, anhelos que quizás hemos perdido por pensar de que Jesús ya no tiene nada que hacer con mi hijo, ya no tiene nada que hacer con mi esposo, con mi esposa, ya no tiene nada que hacer con mi vecino, con mi vecina, con mi compañero de trabajo? Pero nosotros mantenemos esa fe en Jesús de que verdaderamente Él tiene el poder de poder cambiar a las personas. Mantenemos esa fe como Marta, como quizás reclamándoselo, pero teniendo esa fe de decir, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si tú hubieses estado aquí, quizás mi hijo cambiaría. Si tú estás aquí, quizás mi matrimonio sería de otra forma, de otra manera. Pero le estamos dando verdaderamente el lugar a Jesús en nuestra vida para que pase eso. Estamos creyendo en que Jesús puede cambiar eso que nos está deteniendo, aquello que está muerto en nosotros. Estamos creyendo y verdaderamente dándole el lugar a que el Espíritu Santo pueda verdaderamente transformar eso que creemos que está muerto y volverle a dar vida nuevamente. ¿Sabe que le hablo con propiedad? ¿Sabe por qué? Porque cuando yo creí que perdía a mi familia, cuando yo creí que ya mi matrimonio no tenía solución, cuando ya pensé que todo lo que habíamos construido en tantos años ya lo había perdido, ya lo había tirado a la basura. Yo pensé que ya mi matrimonio no tenía solución, que no era que estaba por el piso, sino que estaba 20 metros más bajo tierra. Pero ¿sabes qué? Él llegó justo a tiempo. Y Él restauró todo nuevamente y hoy yo puedo estar parado en este lugar por su gracia y por su amor. Amén. Y hoy yo puedo decirle verdaderamente que aunque vos pienses que no hay solución para tu matrimonio, que no hay solución para tu hijo, de que no hay solución para aquello que vos pensás que estás muerto, déjame decirte que Él llega siempre a tiempo y lo que está muerto Él lo vuelve a resucitar nuevamente. Amén. Que su palabra no vuelve nunca vacía, que sus promesas te van a alcanzar en algún momento. Que sus promesas van a alcanzarte, amén. Que aunque vos pienses, aunque tu alrededor piense que no hay solución, que ya no hay nada por hacer, verdaderamente cuando tenés una palabra de Dios destinada sobre tu vida, Él la vuelve a resucitar, amén. Y cuando yo pensaba y decía, yo ya no quiero pasar más de esto que estoy pasando, yo ya no quiero seguir así, yo ya no quiero vivir esto. Porque lo primero que el diablo hace es atacar el diseño de Dios, amén. Y el diseño de Dios es la familia. Y lo primero que quiere romper el diablo es destruir tu familia. Y yo decía, esto ya no tiene solución, esto ya está, no va para más. Hace
27 años que estoy con mi señora. Nos conocemos desde los 12 años, nos pusimos de novio ella a los 15 y yo a los 16. A los 22 años nos casamos, formamos una familia con 3 hijos, servíamos a Dios, estábamos en la iglesia, pero estábamos en la iglesia. No teníamos un fundamento en nuestra vida para que cuando venga la tormenta poder permanecer. Y cuando llegó la situación, cuando llegó el problema, desviamos nuestra mirada así como lo hizo Pedro y comenzamos a hundirnos. Y comenzamos a hundirnos y comenzamos a hundirnos y nos separamos de su bondad, nos separamos de su camino. Y ya cuando quisimos acordarnos, ya no estábamos en el lugar que Él nos había dado, en el lugar en el cual Él nos había puesto, ¿eh? Sin darnos cuenta. Y sin darnos cuenta pasaron 15 años. Pasaron 15 años y nosotros pensábamos que estábamos bien, que no necesitábamos volver a la iglesia, que no necesitábamos a Dios en nuestra vida, que como nos manejábamos nos iba bien, no teníamos problemas. Pero eso era lo que pensábamos nosotros, ¿eh? Y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque gracias a Dios que Él no piensa como nosotros pensamos, amén. Y tuvo que pasar una situación horrible para darnos cuenta de que verdaderamente Dios tenía algo con nuestra vida, amén. Que quizás en esos 15 años, cuando yo estuve en la iglesia, han sido soltadas palabras sobre mi vida, sobre la vida de mi esposa, sobre la vida de mis hijos. Y cuando me aparté del camino, muchas veces lo veía todo lejano a eso. Ya lo había enterrado. Ya dije, no, ya lo que Dios dijo un día de mí, de mi familia, ya está, no lo voy a volver a recuperar, ya está en el cementerio. Pero gracias a su amor y su misericordia nuevamente nos atrajo a Él, amén. Y todo lo que me había prometido en el tiempo que yo había estado en la iglesia, todo se lo puedo asegurar que me lo devolvió. Todo lo volvió a resucitar, amén. Todo aquello que había soltado Dios sobre la vida de mi esposa, sobre la vida de mis hijos, cuando yo me acuerdo antes de tener a mis 3 hijos, el Señor me había dicho que mis hijos lo iban a adorar y ellos iban a ser siervos de Dios y iban a compartir su palabra, amén. Y hoy yo no puedo ver a Nehemías acá tocando la guitarra. Hace 2 semanas Isaías compartió una palabra en este lugar. Mi esposa también está sirviendo, compartiendo palabras. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos viviendo promesas cumplidas, amén. Como siempre dice el pastor, amén. Muchas veces no nos damos cuenta. Pero déjame decirte que si Dios soltó una palabra sobre tu vida, que si Dios tiene algo con tu vida, por más que haya pasado 2 años, 3 años, 20 años, 30 años, Él lo va a cumplir, amén. Él lo va a cumplir, amén, porque yo pensé que ya no había remedio, que ya no había solución para lo mío, pero verdaderamente Él me demostró su amor. Él me demostró que no miente. Él me demostró que cuando tiene un propósito con alguien, como decía recién el pastor, no vamos a ir a lo más alto y Él va a estar, no vamos a ir a lo más bajo y Él va a estar, no vamos a ir a cualquier lado que nos vayamos, Él va a estar siempre ahí. Muchas veces lo que lo dejamos de lado somos nosotros, amén. Muchas veces lo que nos apartamos, muchas veces lo que no entendemos la voluntad de Dios somos nosotros. Y nos alejamos por cabeza dura y nos tenemos que dar la cabeza contra la pared para entender que Dios tiene un propósito y tiene algo predestinado para cada uno de nosotros. Pero cuando verdaderamente volvemos a Dios y le pedimos que nuevamente Él nos meta en el diseño que Él ya tiene preparado para cada uno de nosotros y comenzamos a caminar bajo la voluntad de Dios, todo aquello que Él te había prometido, todo lo que había muerto en tu vida comienza a resucitar nuevamente. Por eso te digo que Él vino nuevamente a darte vida. Yo no sé cuál es el problema que vos tenés. Yo no te conozco, pero el Espíritu Santo te conoce. Yo sé que Él tiene algo con tu vida. Yo sé que vos tenés algo para
ofrecerle a Dios también. Aquello que vos pensaste que ya no tiene solución, tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu suegra, aquel sueño que vos tenías de algún trabajo, aquel sueño que vos tenías de alguna vez servirle a Dios y vos pensaste que porque te alejaste no lo vas a cumplir, déjame decirte que Él te trajo a este lugar para nuevamente resucitarte, así como lo hizo con Lázaro. Él nuevamente va a resucitar esos sueños, nuevamente va a resucitar lo que Dios predestinó para tu vida. Amén. Y dice la palabra en el versículo 43, dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. La Biblia habla de que cuando resucitó Lázaro, dice que muchos de los judíos que estaban en ese lugar creyeron y entregaron su vida a Jesús, amén. Pero unos cuantos dicen que fueron a los fariseos y le dijeron lo que había hecho, entonces querían matarlo nuevamente para que el pueblo no se ponga en contra de lo que era la religión de ellos, amén. Y así muchas veces, muchas personas se le van a levantar en contra cuando vos decidas servir verdaderamente a Dios. Así mucha gente, quizás de tu mismo entorno, te van a decir: no, ahí te están lavando la cabeza, amigo. Ahí te están lavando la cabeza, no vayas a la iglesia, te están sacando la plata. Una frase que dice el Nato: dejala la plata, guardatela la plata, no la quiero, a ver. Y muchas veces también las personas que están alrededor tuyo van a tener que reconocer lo que Dios hizo en tu vida. Así como estos judíos que entendieron que verdaderamente Él era el Hijo de Dios y entregaron su vida a Él, muchas veces, muchas personas que están a tu alrededor y en tu entorno también van a tener que ver la gloria de Dios en tu vida y ver que verdaderamente el que te rescató de la muerte, que te sacó de la droga, que te sacó de los vicios, que restauró tu matrimonio, va a ser Jesús de Nazaret nada más. Porque si Jesús hizo esto, lo hizo solamente con un propósito, que era para glorificar al Padre y para que el mundo crea que verdaderamente Él era enviado por Dios. Porque eso es lo que dice su palabra, amén. Porque miren lo que dice el versículo 42. El 42 dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y eso es lo que Jesús va a hacer en tu vida, amén. Cuando Dios se glorifique verdaderamente en tu vida, cuando vos le des el lugar primero a Jesús de que se glorifique en tu vida, tu entorno va a comenzar a ver cómo Dios verdaderamente te está transformando, cómo Dios te está usando. El cambio ese que quizás muchas personas dicen: no, este loco no cambia más, este no tiene cura, ya no tiene cura, ya está, no hay con qué darle, no hay solución para su vida. Se droga todo el día, anda robando, anda la delincuencia, ya mi matrimonio ya no tiene solución, ya se pelean todo el día, ya no se aguantan más, ya no se quieren ver, ya ni se hablan en su casa. Pero cuando verdaderamente escuchamos la voz de Dios, todo comienza a tomar vida nuevamente, amén. El versículo 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. La palabra de Dios tiene poder, amén. Su palabra tiene poder. Y como te decía recién, cuando su palabra es soltada, lo que estaba muerto en vos va a comenzar a resucitar nuevamente. Esa palabra que vos pensaste que ya habías perdido porque hace 5 años, 10 años Dios te la dio y ya no ves el resultado, esa palabra nuevamente comienza a tomar vida en tu vida, amén. Esa palabra nuevamente comienza a tomar forma en tu vida. Porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre, amén. Y cuando la palabra de Dios es soltada con un propósito. Pero también está en que vos le abras tu corazón a que verdaderamente esa palabra pueda caer en buena tierra, amén. No que te la atesores para vos, sino que verdaderamente esa palabra transforme tu vida y a partir de esa transformación que vos tuviste, poder compartirlo a aquellas personas que verdaderamente necesitan una palabra de vida, amén.
Así como un día nosotros estábamos muertos en el pecado y en el delito, y cuando recibimos a Cristo recibimos una nueva vida, allá afuera hay personas que verdaderamente necesitan esa palabra también. Y eso es lo que Dios puso en nuestro corazón, eso es lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón, su palabra. Muchas veces creemos que tenemos que ser pastor, evangelista, profeta o cualquier otra cosa para poder predicarle a alguien, y no se trata de eso. La palabra de Dios dice ir y hacer discípulos a las naciones. No dijo pastores vayan y hagan discípulos a las naciones. Te dijo a vos y te dijo a mí. Por lo tanto no hay excusa de llevar la palabra de Dios, amén. No podemos ocultar lo que Dios hizo en nuestra vida. Yo quizás si le pregunto acá, ¿cuánto Dios los rescató de la droga? Muchos me van a levantar la mano. ¿A cuánto Dios los rescató de la delincuencia? Seguramente muchos me van a levantar la mano. ¿A cuánto Dios sacó de la depresión? Muchos me van a levantar la mano. Entonces no te guardes lo que hizo Jesús en vos. No te guardes lo que Jesús hizo en vos, porque allá afuera hay personas que verdaderamente necesitan lo que nosotros tenemos. Amén. No podemos ocultar lo que Jesús hizo en nuestra vida. No podemos ocultarlo. Tenemos que ser luz para aquellas personas que están en la oscuridad. Y si tenemos su palabra, entonces tenemos la vida, amén. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y que esta palabra verdaderamente pueda llegar a tu corazón, porque en verdad esto que estábamos hablando es algo poderoso que Jesús hizo, ¿sí? Es una muestra de fe en aquellas personas que verdaderamente creen en Él. Es una muestra de su poder, porque Él levantó a Lázaro de la muerte, amén. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y Él puso todas las cosas bajo nuestros pies. Y como hijo suyo, nosotros tenemos la potestad sobre todo principado y sobre toda cosa que en este mundo se pueda manifestar. Nosotros como hijos de Dios tenemos la autoridad sobre todo eso. Por eso no podemos callar lo que Él hizo en nuestra vida. No podemos ocultar de que verdaderamente el cambio que hizo Jesús en nosotros no es porque nosotros lo merecíamos, no porque hicimos un mérito para recibir su amor, sino que a través de su gracia hoy nosotros podemos estar en este lugar. A través de su amor hoy nosotros podemos estar aquí parados, amén. Porque si no fuera por su gracia, quizás muchos de los que estamos en este lugar quizás no estaríamos. Porque muchos de los que estamos en este lugar quizás estaríamos en una esquina, estaríamos presos, algunos estarían muertos. Amén. La palabra de Dios tiene poder para transformar a las personas, amén. La palabra de Dios tiene poder para darle vida a aquellas personas que están muertas en la oscuridad, amén. Por naturaleza nosotros somos pecadores, amén. Y no hicimos ningún mérito para recibir eso. Pero tampoco hicimos ningún mérito para recibir la vida eterna, y sin embargo la hemos recibido, amén. Por lo tanto, lo que recibimos de gracia lo damos, amén. Cuando entendemos de que verdad hemos recibido su amor, hemos recibido la vida que hoy podemos disfrutar de otra forma, de otra manera. Y cuando entendemos que es por gracia, entonces entendemos de que verdaderamente somos resucitados juntamente con Él, amén. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos.